¿Quién como Dios? Vamos a empezar con una corta oración para empezar esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te entregamos este momento y te agradecemos por permitirnos estar aquí. Dispón cada uno de nuestros corazones y nuestras almas para que podamos escuchar tu voz a través de esta charla. Señor Jesús, que no sean mis palabras sino las tuyas dirigiendo esta charla. Nos entregamos enteramente a ti, Señor, y consagramos todos los frutos de esta charla para ti, mi Jesús. Cúbrenos y séllanos con el poder de tu nombre y de tu sangre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La charla que vamos a ver a continuación se llama Humildad, Pureza y Desapego. Existen tres obstáculos que siempre impiden al ser humano encontrarse con Dios. Si no los quitamos de nuestra alma, ella nunca estará en capacidad de dejarse amar por Dios, ya que siempre estos desfiguran verdaderamente al ser humano. Los obstáculos son terribles porque van envenenando siempre mi alma sin darme cuenta. El primer obstáculo es la soberbia, el cual es el más grande y horrible de todos. El segundo obstáculo, la impureza, y el tercer obstáculo es el apego. Vamos a empezar hablando de la soberbia. Desde la misma historia evangélica, la soberbia es fuertemente criticada incluso por el mismo Jesús. Y en muchas ocasiones en las Sagradas Escrituras. Lo podemos ver en Mateo 23. Podemos buscarlo. De pronto si alguien ha traído la Biblia, en Mateo 23, versículo del 4 en adelante. Entonces lo voy a leer, dice el Señor: atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que los vea la gente, exageran sus distintivos religiosos y alargan los adornos del manto. Les gusta el primer asiento en los banquetes y los puestos de honor en las sinagogas, el ser saludados por la calle y que los llamen maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es maestro y todos ustedes son hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio, Mateo 23, podemos ver cómo el Señor estaba en cólera, estaba bravo, porque la gente quería siempre sobresalir, ¿no? Tenían ese corazón tan cerrado que no querían abrirlo al Señor, tenían tanta soberbia que siempre querían tener sus primeros puestos, ser únicamente ellos. Entonces nos damos cuenta cómo en la Biblia, cómo en la Sagrada Escritura del Señor también nos deja ver cómo Él se ponía enfrente en contra de los soberbios. En conclusión, un soberbio nunca es capaz de encontrarse con Dios, siempre va a querer estar sometido a sus leyes. O lo podemos también ver en Lucas 1:52. Dice este corto texto, Lucas capítulo 1, versículo 52. Dice: derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí también podemos darnos cuenta cómo el Señor no le agrada la soberbia, no le ha agradado la soberbia, cómo el Señor enaltece a los humildes, y no humilde por no tener recursos, no humilde por abrir el corazón, por reconocer sus pecados y por saber que el Señor es más grande que cualquier ser sobre la tierra. Saber que no todo gira en torno a esa misma persona, sino que realmente todo depende de la voluntad del Señor. Podemos definir la soberbia como un apetito desordenado de excelencia. Siempre me voy a sentir mejor que los demás. El soberbio siempre va a querer sobresalir,
siempre va a querer achantar a los demás. El soberbio, cuando le han invitado al retiro, dice, no, yo no necesito ese retiro. Yo soy muy bueno, yo no robo, yo no mato. Yo sí sé quién necesita ir. Siempre ve los errores de los demás, nunca ve la necesidad y la sed de Dios que tiene. O cuando tal vez se han presentado los misioneros en este retiro, al ver a alguien más joven, el soberbio dice, no, ¿qué va a poder cambiarme una persona tan joven? ¿Qué va a poder hacer en mi vida esa persona que ni siquiera ha vivido? El soberbio siempre piensa, aquí nadie va a poder ayudarme porque son personas que se dedican a todo tipo de profesiones, pero no me van a entender. No hay nada que me puedan aportar a mis problemas e inconvenientes. El soberbio siempre piensa que está en medio de muchos pecadores y que por eso ellos han venido acá, pero que él está en el lugar equivocado, porque cree ser muy bueno. El soberbio siempre al recibir los alimentos va a ver que a él le queda mejor la comida, que nadie sabe cocinar mejor que él, que nadie tiene mejores cosas que él, también va a pensar. El soberbio es egocéntrico, solo habla de sí, siempre se enaltece y si habla de los demás siempre ve los defectos en ellos. Podemos verlo como el Señor lo menciona en la Sagrada Escritura, en Lucas 16, capítulo 16, versículo 19 al 31. Dice, el hombre rico y Lázaro, el pobre. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre llamado Lázaro, tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus llagas. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre torturas, levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas. Abraham respondió, recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida y Lázaro en cambio males. Ahora él está aquí consolado mientras tú estás atormentado, pero además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí que quieran pasar hasta ustedes no puedan, ni tampoco de ahí puedan venir hasta nosotros. Dijo entonces el rico, te ruego, Padre, que lo envíes a mi familia para que diga a mis 5 hermanos la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él insistió, no, padre Abraham, si se les presenta un muerto, se convertirán. Entonces Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces podemos darnos cuenta cómo pasó el rico a padecer después de haberlo tenido todo, ¿cierto? Cómo todo lo que hagamos en esta vida tendrá consecuencias. Como si él lo tenía todo, pudo haber hecho mucho por esta persona que estaba en la calle, que estaba pidiendo tal vez un auxilio, cuando él le sobraba todo y solamente pensaba para sí. ¿Cuántas veces caemos en lo mismo? ¿Cuántas veces solo pensamos en nosotros, no pensamos en el bien de los demás? A veces toca a Jesús a la puerta a través de muchas personas que piden piden comida, piden bebida, piden agua, piden algún alimento y nosotros les cerramos la puerta en la cara. Debemos reflexionar y saber que no debemos pensar solo en nosotros, también en tener caridad, en amar a los demás y amarlos de esta forma, ayudar sin esperar y no dejar todo para mí, que yo comí, que mis hijos comieron, entonces ya todo está bien, no pasa nada, los demás no me interesan, no, eso es una actitud de un soberbio que solamente vive y piensa para sí. Al contrario del humilde,
que siempre vive para servir a los demás, se entrega y se dona. El humilde sabe siempre que si hay alguien menor que le va a guiar, pues es dócil, sabe que no es esa persona, sino Jesús a través de esta persona, lo respeta y siempre trae pues mucho fruto para su alma esta guía o este consejo que le puede dar esta persona. Siempre el humilde se considera el más pecador y necesitado de la misericordia de Dios. El humilde destaca las habilidades de los demás, opaca sus defectos, ora por su conversión. Si existen errores en esa persona de quien está mencionando, siempre pues lo justifica y nunca lo critica. El humilde es prudente. El humilde, al invitarlo al retiro, dijo que sí, reconociendo su necesidad de Dios, reconociendo sus errores y saber que con el Señor es con el único que puede cambiar y que está dispuesto a dejarse amar. El humilde es aquella persona que ya ha abierto su corazón de par en par para que el Señor actúe en su alma. El humilde no sabe por qué está aquí en este retiro, pero se dispone a todo lo que el Señor le tiene preparado. El humilde siempre obedece a sus superiores. El espíritu de un soberbio es el espíritu de Satanás, que por su soberbia cayó del cielo. Y el espíritu humilde es el de María, nuestra amada Madre, que por su humildad, su pureza, su obediencia fue exaltada y coronada como reina. El mayor soberbio es el que se cree humilde y no es capaz de reconocer que es soberbio. Y lo más increíble es que todos en algún momento hemos caído en este vicio. Alcen la mano todos los soberbios. Para salir de la soberbia debemos reconocer primero que lo somos, porque nos cuesta hasta el acto de levantar la mano, es decir, que si yo digo no soy soberbio, ya es un acto de soberbia. Entonces, para poder vencer esta soberbia, debo hacer muchos actos de humildad. Orar y soportar todo con amor, con paciencia, los sufrimientos de cada día. Y esto sí que nos cuesta, ofrecer con paciencia, con amor, saber que todo el Señor lo permite para el bien de nuestras almas. Saber que si me llega una tentación de rabia, el Señor pues no lo ha planeado así, ¿no? No es porque Él lo quiera, pero si el Señor lo ha permitido es porque Él va a hacer grandes frutos en mi alma si yo venzo esta rabia, si yo venzo esta impaciencia. Ya en la próxima vez que tenga esta tentación, ya me voy a poder contener, no voy a caer en rabia, en ira, en desesperación. También pues sirve realizar las letanías de la humildad, una oración muy bonita que vamos a realizar. Terminada esta oración, seguiremos dándonos cuenta cuánto nos falta. Bueno, vamos a seguir con la charla de pureza versus impureza. ¿Qué es la impureza? Bueno, antes de darles este concepto, quiero decirles que el placer siempre debemos tomarlo como un fin y no como un medio, porque caemos en esto de que pensamos que el placer tiene que ser siempre un fin, ¿no? El fin de mi vida, no. Hay que tomarlo siempre, no como fin, sino como un medio. Porque el placer no es malo en sí mismo. Dios ha querido que el hombre siempre experimente el placer y le ha regalado esta capacidad. El problema es que cuando se desordena, cuando se sale de los límites justos, de los límites que el Señor quiere, deja de ser un medio y se convierte en un fin. Bueno, el placer lo podemos comparar con el fuego. El fuego es muy bueno, muy chévere si lo utilizamos para cocinar, para una fogata, para calentarnos del frío, para compartir alrededor de una fogata o para
para preparar hasta en leña, un sancocho. Es muy delicioso. Pero si yo utilizo el fuego quemando un bosque donde muere pues un ecosistema, muchos animales, o quemando una casa donde sé que de pronto pueden morir personas, o solo el hecho de la maldad de que ya queda esta persona pues sin dónde vivir, entonces ya se desordena. Si ve que si yo utilizo el fuego para otra cosa para la que no fue creada, entonces ya se está desordenando. Por eso quiero que sepan que lo mismo sucede con el placer. Es un don maravilloso de Dios y eso no lo niega nadie, pero cuando se sale de los límites justos establecidos, pues por nuestro Señor el Creador, puede ser muy, muy destructivo para el hombre. La sociedad actualmente ha desordenado el placer a tal punto que, sin importar la gran capacidad racional dada por Dios, llegan a ser controlados casi que por este placer desordenado, por sus pasiones, su sexualidad, tristemente asemejándose más a los animales que son guiados por sus instintos. Tristemente en esto caemos, que seres humanos racionales. Podemos verlo en Efesios 5:5. Vamos a buscar en la Sagrada Escritura qué dice nuestro Señor acerca de esto. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? Dice, bueno, lo voy a leer yo y ustedes lo van siguiendo la lectura. Efesios capítulo 5, versículo 5, hemos dicho, dice, ¿por qué tened entendido que ningún fornicario, impuro o codicioso que es idólatra participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí vemos cómo el Señor dice que no participará de la gloria de Dios quien cometa impureza, fornicación. Entonces podemos darnos cuenta cómo el placer trae malas consecuencias al ser humano y a la sociedad. Yo digo, ¿cómo nos damos cuenta de que los violadores, los pederastas, zoofílicos, todas estas personas siempre han sido personas que han empezado con poco? Yo me pongo a analizar y no son personas que hayan empezado de una vez con un placer desordenado, no. Han empezado con un pecado de masturbación, pornografía, fornicación, cosas pequeñas, y cómo esto se le ha desordenado a tal punto de no tener control, de creerse totalmente inválido a poder parar a esta impureza. Pasa igual que un drogadicto, cada vez tiene que aumentar la dosis porque la dosis que se está tomando no le sacia, ya no le hace efecto, ya no le sirve. Entonces cada día va aumentando. Así pasa con una persona que vive en la impureza. Ya tiene que siempre seguir a sus instintos carnales, tiene que complacerse porque si no, no se siente bien. Entonces ya es el cuerpo mismo quien está mandando sobre esta alma. Nada le va a complacer, nada le es suficiente. Y de esto saldrán ¿qué? Aberraciones, abusos sexuales, pedofilia, actos homosexuales. Y todo el mundo puede decir, no, pero es que yo hasta allá, no, yo no voy a llegar, yo me controlo. No, ningún placer desordenado puede uno mismo controlarlo. Solamente la gracia de Dios cuando un corazón está dispuesto a renunciar a esto. Nada más puede controlarle este desorden. Y les voy a contar una pequeña historia que pasó en nuestra comunidad. Pasó en un retiro donde una persona se le acerca a nuestro subdirector Wilson Tamayo y le dice que, bueno, él queda muy aterrado porque ve a esta persona que está en llanto total y casi no podía hablarle. Se le acerca que necesitaba un acompañamiento, necesitaba hablar con él y lo que le dice es que se siente un animal, se siente un monstruo, se siente lo peor. Y ya después de que se ha calmado, este misionero le pregunta qué fue lo que pasó, qué fue lo que ha sucedido, y él le dice que es que ha tenido muchas relaciones sexuales con muchas mujeres y ya nada le sacia, ya ha tenido de todo tipo de relación, de todo tipo de desorden, a tal punto de que ahora ya no puede no podía ni siquiera resistir que su hijo se le sentara en las piernas porque ya lo deseaba. Entonces podemos reflexionar a qué punto se puede llegar. Y no se puede decir, no, a mí no me va a pasar, no. Todo el mundo que no renuncia a su placer desordenado puede llegar a estas cosas que llegó esta persona o aún más peores. Así que tenemos que poner en alto esto, no seguir y entregarle eso al Señor.
querer renunciar para que el Señor haga su gracia y podamos poco a poco salir de estas aberraciones tan horribles, de este pecado de la impureza que no nos va a llevar nunca a nada bueno. Bueno, los pecados más comunes en la sociedad de impureza son la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Bueno, uno de ellos es la fornicación, y la fornicación es una unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Está citado en el Catecismo 2353. Esto está fuera de la voluntad de Dios, cuando existen estas relaciones fuera del matrimonio. ¿Cómo les parece que el amor hoy en día se ha confundido con que tener sexo es amor? Es por eso que las relaciones ahora, los noviazgos ahora no tienen, si no tienen relaciones sexuales, entonces no se aman, no, al contrario. Amar es esperar hasta el matrimonio. Entonces siempre la excusa es, no, es que como nos amamos tenemos relaciones sexuales. No, eso en realidad no es amor, eso es apego. Porque si en realidad se amaran, se esperarían uno a otro y se entregarían en su matrimonio, se entregarían después de casarse. Se entregarían para toda la vida, no para un momento, ¿no? Como ya no me sirve, ya no me sacia, entonces la boto como una chancla vieja o lo boto como un zapato viejo que ya no uso. Entonces eso no es realidad amor, eso es un apego carnal que tienen hacia la persona. O hágase la pregunta, si yo tengo un noviazgo en impureza y le quito las relaciones sexuales, ¿qué va a quedar de mi relación? Si no queda nada, realmente no es amor. Les dejo esa inquietud para que cada uno piense qué queda si yo le quito este apego carnal que hay en mi relación. Si le quito la relación sexual, ¿será que queda algo? Porque hoy en día falsamente dicen que esto es para saciar una necesidad física, creen que no pueden vivir sin ello, lo llaman necesidad, cuando realmente es un apego desordenado al placer. Eso no es ninguna necesidad. Si el sexo es igual al amor, ¿tú serías capaz de quedarte toda la vida al lado de esa persona con la que fuiste a la cama por primera vez? La realidad es que tal vez ya ni siquiera te acuerdes ni de su nombre. Si el sexo fuera igual al amor, entonces las personas que venden su cuerpo serían muy amadas, ¿no? Y el contrario, son personas que viven con mucha depresión. ¿O será que se han enamorado en una noche? ¿Serán esas personas que venden su cuerpo las que más se han enamorado en una noche? Porque si se acuestan con varios, entonces se han enamorado demasiado porque se entregan por amor. No, esto no es así. El sexo es una dimensión del amor, hace parte del amor, pero no lo abarca completamente. ¿Por qué? Porque el sexo, las relaciones sexuales se han hecho para tenerlas dentro del matrimonio y en un orden según lo que Dios quiere, no de una manera desordenada ni de cualquier forma. ¿Qué pasa con el sexo libre? Esclaviza, vuelve a la persona egoísta, incapaz de amar, solo ve al otro como un objeto desechable, como ya les decía anteriormente, y se rebaja su dignidad y la del otro o la de la otra persona. Por el contrario, qué bueno, qué hermoso es poder decir a la persona con que te has casado, antes de conocerte ya te amaba y me guardé para ti. Esto es hermoso. Qué hermoso saber que no eres un objeto, que al contrario, eres alguien importante para esa persona. Qué hermoso saber que esa persona piensa en ti, ha pensado en ti, ha orado por ti. Que no eres un objeto, sino que eres alguien que se enamoró de tu corazón y no es realmente de tu cuerpo. Ni tampoco se enamoró de lo que tú le llevabas a experimentar, al contrario, de tu ser, de tu alma. Porque realmente eso se acaba, el placer, los años llegan y lo único que perdura siempre es el amor verdadero. El impuro siempre es alguien no capaz de ver la dignidad del otro, considerando a los demás siempre como objetos de placer, alguien con mente sucia. El puro siempre es aquel capaz de ver a una mujer a los ojos y no al cuerpo. Y el verdadero hombre siempre es aquel que es capaz de ser dueño de sí mismo. Siempre. Y les hago esta pregunta.
para saber cómo estamos, analice qué es lo primero que usted le ve a un hombre o qué es lo primero que usted le ve a una mujer. Analicen y ahí Dios les va a mostrar qué tan puro estamos siendo. Bueno, el adulterio. El adulterio también hace parte de las impurezas pues más comunes, ¿no? ¿Y qué hace el adulterio? Este adulterio hace que las personas sean incapaces de tener un compromiso. Siempre no tienen pues duración, no son estables, no tienen compromisos como serios, no les agrada para nada la fidelidad. La fidelidad porque son incapaces para ellos, ¿no? La fidelidad propia, porque siempre van a querer que les sean fieles, pero ellos no son capaces de ser fieles. ¿Y qué es el adulterio? Es un hombre o una mujer quienes al menos uno de los dos está casado. Establecen relaciones sexuales aún siendo casuales. Aún así sean casuales, ya están cometiendo adulterio. Y esto está en el Catecismo 2380, no me lo estoy inventando yo, no se lo inventa la comunidad, esto es real, esto es pecado mortal. ¿Qué pasa con el adúltero? No le importa llevarse por delante a su familia, por unos minutos de placer, no le importa. Esto es fruto solamente de no haber vivido la castidad siendo soltero. Este es un fruto de ese desorden. ¿Por qué? Porque se desordena el placer y nunca será capaz de ordenarse solo si no hay esa intervención divina. Si no abren el corazón a Cristo, esto nunca podrá cambiar. Nunca podrá ordenarse. Siempre tiene que haber una recta intención de cambiar para que Dios actúe, empezar un camino de conversión. Y todo esto es por gracia de Dios, no es porque nosotros, tan buenos nosotros queramos, no, eso es pura gracia de Dios. A medida que uno le abre el corazón, el Señor actúa. Empezamos como por la confesión y un propósito de enmienda, que es lo, que es lo primordial. Y bueno, pues más adelante se les explicará de qué se trata eso de la confesión y el propósito de enmienda en otra charla. Seguimos hablando del impuro. ¿Quién es el impuro? Es el que es esclavo de sus pasiones. Es capaz de acostarse con una prostituta y llegar a su casa untado con el sudor de esta mujer, el sudor de la lujuria, todavía con la fiebre, y abrazar a su esposa y a sus hijos y darles besos como si nada hubiera pasado. ¿Cómo es capaz de besar a sus hijos si se acaba de untar de una prostituta? Esto no tiene explicación. ¿Cuántas familias han sido destruidas por una canita al aire que alguien decidió darse? Tengan en cuenta que no es más hombre el que se enamora y se acuesta con 1000 mujeres, sino el que es capaz de enamorar 1000 veces a una. Porque lo primero realmente lo hace cualquiera, pero lo segundo lo hace solamente un valiente. Y seguimos. También existe este pecado de la impureza, la masturbación. Es un pecado grave. ¿Por qué? Es un acto de egoísmo. Porque no es sino tomarse a uno mismo como objeto de placer. Es el acto más asqueroso que se pueda cometer. Realmente es horrible. Y llevará a quien lo comete y practica el futuro fracaso de las relaciones sexuales en el matrimonio, porque nunca le sacia. Esa persona que tiene al lado no le va a saciar, entonces siempre va a tener que experimentar muchas cosas. Y siempre va a ser esclavo de esto. ¿Y crees que la masturbación la haces solo tú y no afecta a nadie más? Eso es mentira. Todo pecado siempre terminará tarde o temprano afectando a las personas que más amas. Una persona que no se masturba no es que no sienta la tentación, solamente que aprendió a vencerla y es una persona dueña de sí mismo. Es capaz de no dejarse dominar por sus instintos, por su cuerpo. Realmente puede tener la tentación, pero no cae en ella. ¿Por qué? Porque sabe que esto no le hace bien a su alma, que esto lo único que hace es utilizarse y herirse a sí mismo. Seguimos con otro pecado de impureza, el homosexualismo.
¿Qué pasa con esto? Un acto homosexual es desordenado en sí mismo porque es antinatural. Las tendencias homosexuales no son pecado. El pecado está en consentirlas, en llevar a realizar esos pecados inmorales. Puede tener la tentación, puede sentir este desorden, pero caer en impureza, caer en aberraciones, esto es lo que realmente el Señor no acepta. Y la iglesia siempre ama y acoge a estas personas con tendencia, estas personas homosexuales. Así lo ha dicho el Papa Francisco, pero no acepta y dice que el homosexualismo sea lícito o sea bueno. No, en ningún momento. Siempre se lucha para que estas personas puedan reencontrarse con el Señor y puedan darse cuenta de lo que realmente les afecta en el alma a ellos. Entonces, quedamos claros con que el homosexualismo es un acto desordenado en sí mismo y que son tendencias que pueden curarse, porque realmente nadie nace así. Siempre es que nació así, pobrecito. No, nadie nace así. Esto obedece a una serie de factores, ¿sí? Pues uno dice, pueden haber pasado muchas cosas en su vida, que le han pasado en su infancia, que le han llevado a repudiar las personas de pronto del diferente sexo y que por eso tienen estas inclinaciones o muchas cosas más, y por eso en este retiro está para ayudar, no para juzgar, sino para ayudar, para orientar, para saber. El Señor quiere entrar en su corazón y saber qué es lo que le ha llevado a este desorden. ¿Para qué? No para darnos gusto a ninguno de nosotros, no, para el bien de su alma y para que el Señor pueda entrar en él y pueda ser completamente feliz. También está la pornografía, el sexo oral, el sexo anal. Son pecados de impureza, como todo pecado, tiene sus consecuencias, incluso físicas, y de allí vienen todas las enfermedades que se transmiten sexualmente. Y tristemente, cuando los jóvenes tienen relaciones sexuales se preocupan más que porque no quede embarazada la muchacha, que tómese la pastilla el día después, que afán de que quede embarazada, que se va a tirar la vida, pero nunca piensan en una enfermedad que tal vez en el momento no la puedan ver, pero en el futuro sí van a traer grandes consecuencias. Se hacen la prueba de embarazo y felices porque no han quedado embarazados, pero no se han hecho la de sífilis, la del SIDA, la del gonorrea, la del herpes, hepatitis, VIH, chancro, papiloma humano. Ninguna de esas se ha hecho y ya queda tranquilo. No, es que lo más grave no es que quede embarazada, lo más grave es el pecado y además que contraiga una enfermedad, pero más de la enfermedad es el pecado, la mancha que trae para su alma y la afectación y el alejamiento que hace de Dios. Bueno, vamos a ver unas diapositivas. Ya terminando de ver estas diapositivas, vamos a seguir. Las modas también son pecados de impureza. Mujer, ¿para quién y con qué fin te estás vistiendo? ¿Estás vistiéndote para llamar la atención indecentemente, provocando a los hombres? No está mal, yo digo, no está mal arreglarnos, no está mal. Lo que está mal es la intención con la que yo la hago. Si yo muestro es que el que no muestra no vende, o le digo a mi hija, ponga esta faldita, póngase todo, muestre el estómago, yo también, ya lo estoy haciendo por llamar la atención y estoy haciendo caer en pecado de lujuria a los demás que me están viendo. Y yo quiero que piensen, ¿cómo se vestiría la Virgen María? ¿Cómo se viste ella? Que siempre se paren en el espejo y se vean y digan, Virgen María, ¿a usted le gustaría vestirse así? Si no es así, ella le va a dar la gracia y le va a decir, no. Usted va a sentir en su corazón esa necesidad de no vestirse así. Los hombres también deben reflexionar en esta parte. ¿Cómo me estoy vistiendo y para quién me estoy vistiendo? Hoy en día pantalones muy apretados, esqueletos que muestran los músculos, llamando la atención, tomándose en fotos indecentes y enviando. Entonces tengo que darme cuenta si lo estoy haciendo por pura vanidad, vanagloria o realmente por verme bien. No. Si quiero verme bien, vestirme decente, no pantalones apretados, no pantalones hombres y mujeres que nos lleven rotos, que ya muestran toda la rodilla. Entonces siempre hay que pensar en que si yo así como estoy vestido voy a despertar la lujuria en las mujeres. Y voy a parar en el espejo y voy a decir, así se vestiría Jesús, así se vestiría San José.
Dice el Señor en el Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Y les voy a hablar de qué es la pureza. La pureza es una virtud hermosa, es la verdadera afirmación del amor, de la belleza, de la blancura del alma. ¿Y quién mejor ejemplo de alma pura que nuestra Virgen María? Y ella es la que nos va a ayudar pues ella intercede por nosotros para poder salir de esa impureza imitando sus virtudes. Y hoy Dios te da a ti una segunda oportunidad para vivir la pureza. Aunque ya hayas caído en lo más bajo, Dios puede dignificar de nuevo tu alma. No quiere decir que ya todo esté perdido. No, estás a tiempo. Dios te trajo aquí por algo. Finalmente vamos a hablar de los apegos, desapego versus apego. ¿Qué pasa? Que es un apego, es una inclinación del hombre a poseer siempre y tenerlo, pues digamos, desordenadamente. Bueno, desde un principio les voy a explicar. Tenemos, por el pecado de Adán y Eva, una inclinación desordenada a poseer, a tener, ¿sí? Y esto se ha desordenado con el pecado original, ¿cierto? Entonces, nos lleva a ¿qué? A la avaricia. Por eso ahora los bienes se han vuelto un fin y no un medio, apegándose totalmente a ellos. El problema no es tener los bienes realmente, sino que estos ocupen totalmente mi corazón y mi vida, que si esto no lo tengo, que si mi carro se me daña, que si mi moto, si mi casa, entonces se me acabó la vida, ya no hay nada ni sentido en mi vida. Si mi celular se me dañó, entonces se me acabó el sentido. No. E inclusive se olvidan de su familia, trabajan tan desordenadamente para tener y tener y tener y tener que se olvidan de su familia, descuidan su salud, descuidan todo. Bueno, el hombre rico siempre tiende a sentirse poderoso, mejor que los demás y autosuficiente. Cree que el paraíso está así, en disfrutar de lujos, comodidades aquí en la tierra, porque algún día moriremos, entonces comamos y bebemos porque no sabemos después, y entonces nos desordenamos y voy a tener y tener porque algún día me voy a morir. Y entonces, ¿qué estoy expuesto en esto? A olvidar siempre los bienes eternos, que no solamente estamos trabajando para aquí, para la tierra, sino también para los bienes eternos. Y por tanto su salvación es eterna. No nos podemos olvidar de esto, que no es que porque vamos a vivir y de aquí más para allá no va a pasar nada, no. Tenemos que luchar por llegar al cielo, tenemos que luchar por ser santos y no solo atesorar cosas aquí en la tierra, sino bienes en el cielo. Dice en Mateo 6:24, el Señor señala muy claramente, y lo voy a decir así en cortas palabras. Él dice que no se pueden tener dos amos porque servirás a uno y despreciarás al otro. Bueno, ¿y cómo voy a saber si tengo un apego? Vamos a hacer una lista del orden de prioridades en mi vida. ¿Cuál es la prioridad de mi vida? De Dios, familia y trabajo. Entonces primero Dios, decimos, luego ¿qué? Familia, luego trabajo, ¿cierto? Muy bien, muy bonita la lista y así debería ser, pero ¿cuántas horas le dedico a mi trabajo? ¿Qué? ¿12? ¿8? Bueno, 12. ¿Cuántas horas a mi familia? ¿1? ¿O media hora? O a veces ni los veo en todo el día. Y Dios me pide 1 hora de los 30 días. 30 días tiene un mes y de los 30 días me pide 4 horas, o sea, 1 hora cada 8 días, ¿cierto? Los domingos. ¿Y cuántas le doy a Dios? Ni una, porque el domingo es para descansar, el domingo es para dormir todo el día, para salir de paseo y no me acuerdo de ir a misa. Bueno, cada uno podrá deducir, ¿no? Pues yo lo digo en abierto modo, pero pues podré estarme equivocando y de pronto hayan muchos que sí dediquen este tiempo de calidad, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos rajamos todos. Entonces, en silencio vamos a deducir cada uno con estas preguntas si realmente estoy apegado al dinero. Bueno, y voy a dar los criterios fundamentales para que haya una verdadera y correcta posesión de los bienes. La consecución. ¿Qué es la consecución? Es el origen de los bienes, que quiere decir que estos deben de ser bien recibidos de manera lícita, no deben ir de estafa ni de una actividad ilícita. El afecto. Estos bienes deben poseerse sin afecto alguno. Quiere decir que yo, puedo tener no quiere decir que entonces yo no voy a tener nada, no. Tengo que tener mis bienes, pero no con ese afecto, con esa avaricia de que es que si no lo tengo, mejor dicho, no vivo.
y digamos no poner por encima de Dios o de la familia este dinero o estos bienes, que es que mi esposa me dañó el carro, entonces yo ya me separé, ya no más, porque es que el carro es primero, cuidadito me cogen, cuidado me rayan, cuidado. No, Señor, porque eso es un objeto, es un medio, entonces ya le está convirtiendo en un fin y una obsesión. Muchos santos como San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, ellos renunciaron, San Antonio de Padua también, y muchos más renunciaron, hicieron una renuncia afectiva a sus bienes, después de tenerlo todo, y abrazaron la pobreza con amor y realmente fueron muy felices y lograron ser santos. Bueno, todos debemos poseer nuestros bienes materiales con desprendimiento y desapego, sabiendo siempre que nuestro tesoro es Cristo, siempre. Mucho ojo con el afecto desordenado a las mascotas, que hoy en día las están humanizando. No quiere decir que no las queramos o los maltratemos, no. Pero debemos tener un afecto ordenado y no desordenado, que ya prácticamente las mascotas son hijos en la casa, les celebran los cumpleaños, los llevan a tantas cosas y lujos, gastando plata que pueden utilizar en obras de caridad. Una mascota hay que tenerla dignamente, pero no desordenar ese afecto a tal punto que ya parece o que ya fuera el novio o la novia, o que fuera un hijo y que es mi hijo, mi hija, y le ponen vestidos y tantas cosas. Eso ya es un afecto desordenado y tenemos que tener mucho cuidado con esto. También el afecto desenfrenado a los hijos, claro, ese es lo más duro, ese apego a los hijos. Los hijos son prestados, que no quiere decir que porque entonces no le voy a tener afecto, entonces los voy a descuidar, no. Pero es que hay veces es una obsesión con los hijos, es ese afecto desordenado que ya no le deja vivir a usted en paz, si su hijo no está, si su hijo tiene que salir, si su hijo ya es un afecto desordenado, entonces debemos cuidar este afecto. No quiere decir que lo vamos a dejar de querer, no, pero vamos a tener un orden y vamos a pedirle al Señor que nos organice y no tener ese apego desordenado a nuestros hijos. Bueno, y por último, el destino. Los bienes que poseemos son para nuestro propio sustento y de los que tengo a cargo. Esto es un don de Dios, ¿no? Los bienes que el Señor me ha dado, y es para servir a los más necesitados y ganar el cielo de una forma fácil, ¿no? Pero por eso les digo, a veces gastamos plata innecesaria que podemos utilizar para ayudar a los demás, y además que ayudarlos a ellos es ayudar también a mi alma y abonar tierrita y terreno en el cielo. Hacerlo con amor, no publicar, porque es que a veces que yo ayudo y entonces yo doy 3 tamales y 100,000 personas se dieron cuenta porque yo hice videollamada. No, las cosas las hago en silencio con Dios. No quiere que se va a esconder por pena, no, pero tampoco hay que publicar o que todo el mundo vea qué tan bueno soy yo, porque vamos a caer ahí en ¿qué? En la soberbia. Bueno, por eso los bienes no deben de ser despilfarrados, es decir, no gastarlos en cosas que no se deben. No gastarlo en lujos excesivos e innecesarios. Entonces compramos que unas sacapunticas de no sé qué color, una vaina que nunca vamos a usar, que con eso podemos, si no vamos a dar la obra de caridad de una vez, ahorrar y podemos ayudar a dar un mercadito de 200, de 500 pesos que estamos gastando innecesariamente, que en esos almacenes que ahora hay de la pincita de tantas, mejor dicho, tantas cosas, y una mujer que sí es cositero, aunque los hombres también, pero uno a veces compra cosas que realmente no necesita. Y mucho ojo con las diversiones pecaminosas, porque estamos gastando ese don de Dios en cosas que no se deben. Diversiones pecaminosas, en bares, en discotecas, en tantas cosas desordenadas que no están bajo el plan de Dios, en moteles, en embriaguez, en comer desordenadamente. Mucho cuidado con estas cosas. Entonces vamos a recordar los 3 obstáculos estos 3 obstáculos, quiero que me los repitan, recordarlos y saber que Dios siempre tiene la razón. Entonces recuérdenme cuáles eran los 3 obstáculos. Sí, muy bien. Y vamos en este momento a renunciar. Para que ustedes se encuentren totalmente con el Señor, vamos a renunciar a todo tipo de impureza. Entonces en este momento nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración y vamos a entregarle los frutos de esta charla al Señor y decirle al Señor que gracias por abrirnos los ojos y por mostrarnos todo lo que Él tiene para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te entrego los frutos de esta charla y cada uno de estos ejercitantes. Cada una de estas personas que están aquí dispuestas a renunciar. Y vamos todos a decir, yo renuncio
definitivamente y para siempre a todo pecado de impureza, a todo apego desordenado, a todo lo que me impide la gracia de Dios en mi vida, a toda impureza, a todo en lo que estoy envuelto. Lo renuncio desde hoy definitivamente. Te lo entrego, Señor Jesús. Y junto a la Virgen María, quiero caminar y quiero renunciar a todo lo que me aleja de ti, Señor Jesús. Sella, Señor, con tu preciosa sangre todas estas intenciones y cada una de estas almas. Séllanos y protégenos de todo mal y peligro. Y permite, Señor, que todo lo que nos hemos propuesto sea para la más honra y gloria tuya y para el bien de los que tú amas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.